Bienvenidas y bienvenidos una noche más a ECO. Gracias por estar con nosotros y nosotras. Hasta 2008, España, junto a Grecia, Portugal e Italia o Irlanda, fueron países profundamente europeístas. El progreso, la modernidad, la democracia, los fondos estructurales y de cohesión acallaban cualquier crítica que se hacía desde ciertos sectores al proceso de construcción europea. Sin embargo, las debilidades de este proceso de construcción económico fueron evidenciándose hasta convertirse en los verdaderos protagonistas de la crisis en 2008 y sobre todo de la gestión conservadora que se hizo de la misma a partir del 2010. La austeridad, el rigor fiscal, los memorándum de entendimiento, las reformas impuestas desde Bruselas son hoy el campo semántico con el que se identifica el proceso de construcción. Todo ello hace que la Unión Europea aparezca o pueda aparecer como un mecanismo de transmisión de una parte del neoliberalismo a escala continental. Y nos queremos preguntar hoy aquí si existe o si ha existido alguna vez un proyecto progresista para Europa, o si fue el europeísmo de ciertos años, de los años 80, por ejemplo, un espejismo, o si es a lo mejor una fuente del cual debemos beber para esa nueva Europa. Bien, pues de todas estas cosas vamos a tratar hoy en el programa de ECO. Y os dejamos, como siempre, con un pequeño vídeo que nos va a introducir y enseguida volvemos a presentar la mesa de invitados de lujo que tenemos para hablar de este tema. Bienvenidos. En el fondo, desde su fundación en 1956, la Unión Europea ha sido un proyecto marcadamente elitista. De cara a unos pueblos que se temían manipulables por los nacionalismos, los arquitectos de la Unión Europea siempre pensaron que era mejor centrarse en asuntos supuestamente técnicos, aduanas, mercado interior, política monetaria, que a priori no suscitaban grandes pasiones públicas. Obrando así, sigilosamente pensaban, se avanzaría en la construcción de Europa que poco a poco se convertiría en una realidad ineludible y apreciada por sus ciudadanos. En 1986, con la adopción del Acta Única Europea, se procede a la liberalización de los movimientos de capital a escala europea y posteriormente se adoptará la moneda única y el llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El supuesto básico de toda esta estructura jurídica es que el mercado de capitales se autorregulará distribuyendo el ahorro y la inversión eficientemente, disciplinando a los gobiernos para que adopten políticas presupuestarias prudentes, al mismo tiempo que reglas fiscales supervisadas por instituciones técnicas independientes controlarían la evolución del déficit y la deuda pública de los Estados miembros. En 2016 podemos decir que este supuesto ha sido literalmente demolido por la dura realidad de los hechos. Los mercados de capitales no solo no han asignado eficientemente los recursos, sino que han contribuido a alimentar y posteriormente a reventar una burbuja especulativa en la periferia. Las reglas fiscales no pudieron hacer nada para paliar los excesos de los mercados de capitales y, en época de crisis, contribuyeron a ahogar la economía. La independencia de las instituciones técnicas frente a los países grandes está bajo sospecha. Y finalmente, la propia complejidad, arbitrariedad y opacidad del proceso están azuzando las tensiones nacionales o nacionalistas entre unos países y otros. Muy bien, pues como nos decía el vídeo, hay luces y sombras en este proceso de construcción y vamos a ponerlas hoy encima de la mesa. Y para ello, como os comentaba antes del vídeo, tenemos una mesa con invitados de altísima calidad intelectual que voy a pasar a presentaros. En primer lugar, tenemos con nosotros a José Carlos Díez, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. También tenemos a Reyes Maroto, diputada socialista en la Asamblea de Madrid y también profesora de la Universidad Carlos III. Bienvenida y muchísimas gracias por invitarme. Y por último tenemos a Alejandro Inurrieta, economista y exdirector de la Sociedad Pública de Alquileres. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Pues si queréis empezamos en el orden en el que hemos presentado. José Carlos, empezamos contigo. Un primer minuto, una valoración a este vídeo que también tenía ciertos elementos que podemos discutir en la mesa. Un primer minuto. Bueno, yo empezaría haciendo una aclaración. Creo que el proyecto europeo empieza después de la Segunda Guerra Mundial para buscar la paz, o por lo menos para que no volviéramos a matarnos. Francia y Alemania firman un gran acuerdo del carbón y el acero para controlar la producción de armamento. Yo creo que esa es la esencia y el proyecto ha sido un gran éxito. Es el mayor periodo de paz en Europa de toda la historia, desde que hay relato, ¿no? Y tenemos documentación histórica, por lo tanto eso ha funcionado.
La parte económica, evidentemente Europa sigue siendo una de las áreas más desarrolladas del planeta, pero sí es verdad que la construcción de la unión monetaria fue una huida hacia adelante. Meternos en un proceso monetario de este calibre sin tener la base institucional que complementara aquello, y que bueno, muchos economistas ya advirtieron, pues evidentemente cuando ha llegado una crisis de tanta magnitud como la que hemos vivido en 2008, estamos hablando de la peor recesión mundial desde la Gran Depresión, pues se ha visto que el proceso no estaba cubierto. ¿Qué se debe hacer? Yo creo que ese es el debate. No solo una Europa debe ser diferente, sino es deseable que sea diferente, pero también seamos conscientes, el modelo únicamente comparable es el de Estados Unidos. Estados Unidos, para hacer una unión fiscal y una unión política, primero mató a todos los pobladores originales, que eran los indígenas, y segundo hizo una guerra civil. Hombre, yo creo que el proyecto europeo es un poco más del siglo XXI, ¿no? Pero sí es verdad que eso tiene problemas de gobernanza y es como cambiar las 4 ruedas del coche con el coche en marcha, ¿no? Y yo creo que eso es el debate que tenemos que centrar. Perfecto. Muchas gracias, Reyes. Si quieres tu primera intervención acerca de lo que comentaba José Carlos, el vídeo. Efectivamente, el vídeo yo creo que pone de manifiesto luces y sombras, que es un poco el debate que os agradecemos mucho tenerlo en un día tan especial como hoy, en el que se están hablando de otras cosas. Que efectivamente, como decía José Carlos, bueno, pues Europa se fue constituyendo de una manera también, yo creo que con reglas y en base también al euro, que era necesario porque teníamos un dólar que era de alguna manera la moneda refugio, y Europa solo podía competir con la gran economía mundial que era Estados Unidos si unía fuerzas en torno, en este caso, bueno, pues a una moneda de la que luego hablaremos. La crisis económica y financiera ha puesto de manifiesto las debilidades sobre las que luego hablaremos, sobre todo que era una construcción incompleta, que bueno, el euro efectivamente ha supuesto un gran progreso para muchos países, pero también ha supuesto unas restricciones, una cesión de soberanía, y el encaje de las piezas, bueno, pues yo creo que no ha respondido a unos shocks monetarios que han venido y fiscales que han hecho que se desquebrajara. Lo que tenemos que ver ahora, si lo dejamos caer, y esa puede ser una postura, y yo creo que el debate puede ser si salimos o no salimos, ¿no? Y otra es, bueno, pues si conseguimos, ¿no?, juntar otra vez las piezas y darle una mayor fuerza y salir de la crisis no como perdedores, sino como ganadores, aprovechar la crisis como una oportunidad para reforzar la Unión Europea. Muchas gracias, Reyes. Alejandro. Bueno, pues yo no soy tan optimista como mis colegas. Comparto algo que ha dicho José Carlos en la parte, digamos, de que el proyecto europeo ha generado o ha creado un escenario de paz en ausencia de guerras, como estábamos acostumbrados a ver y a sufrir en Europa. Pero Europa o la Unión Europea básicamente es un club de mercaderes, y eso lo estamos viendo en estos días, en el que la parte, digamos, social o digamos el respeto a lo que era la tradición europea de asilo, de acogida con el tema de refugiados, pues está dando la imagen de lo que es ahora mismo Europa, que es un proyecto fallido, es un proyecto fracasado, y donde el auge del fascismo en algunos países europeos, como puede ser Austria, como puede ser Hungría, como puede ser Polonia, etcétera, etcétera, está levantando delante ampollas, y nos debería dar vergüenza a todos los europeos el que esto vuelva a surgir. Y realmente los espectáculos que estamos viendo con los refugiados, digamos, responde a lo que a Europa realmente le importa, que lo único que le importa es, desgraciadamente, la parte mercantil. Europa se ha convertido estúpidamente en un club mercantil, donde la parte positiva ha sido la eliminación de las barreras aduaneras y comerciales. El euro es un fracaso, desde el inicio, porque al margen del esquema institucional, la asimetría en dotaciones iniciales de los países que configuran la Unión Europea y los que tienen que entrar en el euro es tan grande que en cualquier shock, como hemos visto en este momento, sin mecanismos, digamos, de reasignación de fondos, y con un país que pivota, como es Alemania, que no está dispuesta en ningún caso a o a utilizar parte de sus fondos, aunque los ha utilizado en el pasado, para solucionar esto, pues nos configurará un panorama realmente triste. Perfecto, muy bien. Pues si queréis, una vez establecidas las posiciones iniciales,
Vamos a empezar a ver un vídeo de Costas Lapavitsas, profesor de las OAS de Londres y exdiputado de Syriza en el Parlamento griego, donde le hemos preguntado acerca de una cuestión que nuestros invitados han hablado, esos fallos de diseño del euro, ese pecado original del que hablan algunos y que parece que hoy es tan difícil resolver. Vamos a ver qué nos decía Costas y enseguida volvemos al debate. En una palabra, Alemania. Podemos debatir la cuestión de la ausencia de un supraestado federal o la falta de transferencias fiscales, que sin duda son asuntos muy importantes. Pero para mí hay una causa más profunda. La supervivencia de una unión monetaria depende de que se cumpla una condición básica. Que la tasa de inflación dictada por las autoridades monetarias sea más o menos la misma a lo largo de los países de la Unión. Cuando esto no ocurre y se producen diferencias significativas en precios y, por tanto, en competitividades, tenemos países con superávits y déficits sistemáticos. Estamos ante el principio del fin de la unión monetaria. El problema del euro ha sido que Alemania se ha movido sistemáticamente por debajo de esta tasa de inflación común, mediante una contención brutal de salarios, que la ha convertido sin duda en una máquina exportadora. Este desequilibrio fundamental ha persistido desde el inicio. Así, mientras que Alemania se ha movido por debajo de la tasa de inflación común, los países de la periferia lo han hecho por encima. Pero es que, incluso si en Alemania comenzaran a subir los salarios, ya sería demasiado tarde. Pues las pérdidas de competitividad se llevan acumulando durante 15 años. Por tanto, los países de la periferia deben abandonar el euro y entonces ya veríamos qué tipos de acuerdos monetarios podrían plantearse para Europa. Bueno, pues ahí nos lo decía Costas, el problema Alemania, y estamos asistiendo al principio del fin de la Unión Europea. José Carlos. Sí, yo creo que el debate en Estados Unidos, sobre todo a nivel académico, fue más intenso sobre el nacimiento del euro y más honesto, y hubo varios economistas, ¿no? Pero uno, que era Paul Samuelson, que advirtió a los países europeos que se estaban yendo a la cama con un gorila. Estamos hablando, como ha dicho el profesor Costas, de un país como Alemania, ¿no? Con un nivel de productividad extremadamente elevado, a pesar de la unificación que ha bajado el promedio, pero mantiene unos niveles de productividad muy elevados y de eficiencia, y la productividad lo que acaba reflejando son, en el caso de Alemania, siglos de acumulación de capital, de acumulación de tecnología, de acumulación de empresas, ¿no? No es un proceso que surja de ahora. Siemens, que hoy es una empresa, era un ingeniero que asesoraba a von Bismarck, ¿no? Y en el otro lado, ¿no? Yo creo que, bueno, Costas lo dice desde el lado griego, él asesoraba al gobierno griego, ha fracasado porque él era el inspirador, junto con Varoufakis, de salir del euro. Y es muy divertido, luego hablaremos, pero lo que se ha filtrado del gobierno griego y de Dragasakis, que era de su partido, es que cuando les pidieron el plan B, no había plan B, porque esa noche nadie sabía, le dijeron, venga, nos salimos del euro y ¿qué hacemos? Y no tenían el plan preparado, ¿no? Pero lo que le pasa a Grecia, que además entró tarde, entró en 2002, es que Grecia tiene una productividad por hora trabajada inferior a la mitad de Alemania. Y, por ejemplo, comparado con España, en Grecia, para producir
producir un 3% de PIB en la agricultura, que es lo mismo que producimos los españoles, necesitan el 14% de los trabajadores. Entonces, claro, Grecia no necesita salir del euro y necesita una quita de deuda. Grecia necesita tractores, necesita una revolución agrícola, que es lo que hicimos nosotros en los años 60, 70 y 80, que allí no ha llegado, ¿no? Entonces, meter a esa economía en el euro fue un gravísimo error, dejarla que llegase a esos niveles de endeudamiento fue otro gravísimo error. Habéis puesto en el vídeo que los mercados de capitales no han funcionado, no, han fracasado estrepitosamente en la asignación de recursos y ahora mismo hay un problema muy grave y muy serio, yo creo que en el caso griego y en menor medida también en Portugal, que tiene niveles de productividad muy bajos. Yo creo que el resto de casos no son comparables a esos dos, ¿no? Bueno, ligando un poco, yo creo que estamos en el debate un poco de la crisis de la Unión Europea, ¿no? Y de la situación de la periferia. Yo creo que el gran fracaso también ha sido las políticas de austeridad, es decir, cuando vino la crisis, bueno, y creo que Fernando lo ha comentado al principio, la receta que se nos dio a los países infractores, bueno, pues fue austeridad, porque la austeridad, y de hecho aquí Rajoy sigue defendiendo ese discurso, la austeridad iba a generar en un futuro muy cercano crecimiento y empleo. La realidad, y lo tenemos en España, es que hemos tardado 7 años en salir de la crisis y no salimos por las políticas de austeridad, salimos por los factores externos que han ayudado, tipo bajada de precio de petróleo, ¿no? En el caso de Grecia hablabas, bueno, pues tenemos en la periferia, yo analicé durante 2 años un poco la evolución de los efectos de la austeridad en estos países y claro, tenemos economías muy diferentes. El caso de Irlanda ha sido una economía intervenida que estaba dentro del grupo de análisis de políticas de austeridad y en cambio ha conseguido salir en muy poco tiempo, pero el caso de Grecia se ha ido quedando porque acumulaba unos desequilibrios estructurales que, como bien decías, yo no sé si era como para bloquear su entrada a la Unión Europea, pero sí que es verdad que el entrar en la Unión Europea te requería, bueno, pues por lo menos un control, ¿no?, de lo que se estaba haciendo en esas economías. Y yo creo que si hubiésemos aplicado otras recetas, como hizo Estados Unidos, con una metiendo dinero, apoyando la demanda, ¿no? Ahora ha venido el plan Juncker, que llega con muy bien, pero llega tarde, ¿no? Y ahora lo que tenemos un poco es que contrarrestar 7 años de políticas de austeridad, impulsando, ¿no?, con inversión público-privada lo que no se ha hecho en estos 7 años. Vamos, yo creo que efectivamente, como decía antes, no se trata de que nos lancemos del barco a no sabemos dónde, sino quizá, bueno, pues vamos a intentar, ¿no?, unir esas grietas y tratar de salvar, aunque sé que Alejandro ya dice que, y de hecho el profesor Costas, bueno, daba por perdido esto. Yo creo que, bueno, es un proyecto en el que a España, por ejemplo, ha tenido un desarrollo económico que probablemente si no hubiéramos estado dentro del euro no hubiéramos conseguido las cuotas de bienestar. Es verdad que avanzamos mucho y también hemos retrocedido mucho muy rápido, ¿no? Tenemos que ver un poco, como decías al principio, esas luces y esas sombras y, bueno, pues trabajar juntos para que las luces, digamos, se vean más que las sombras. Alejandro. Bueno, vamos a ver, centrarse exclusivamente en el funcionamiento del euro o de la coyuntura de la reciente crisis, yo creo que esconde también uno de los problemas fundamentales, y es que a nivel no solamente europeo, sino global, hay un problema muy serio, que todos lo hemos dicho y lo hemos escrito durante mucho tiempo, y es que hay un exceso de peso del sector financiero en el mundo y hay un retroceso del sector productivo. Y eso tiene consecuencias clarísimas, no solamente en la Unión Europea, sino en general en todas las áreas económicas. Si uno mira, por ejemplo, las tasas de inversión a nivel global, mira las tasas de participación en los mercados laborales, mira las tasas de desempleo reales y estructurales en gran parte de las economías mundiales, estamos en una fase de estancamiento secular a la japonesa, que es seguramente donde vamos a entrar, o ya estemos entrando en la Unión Europea, en muchos de los países, entre ellos España. Por lo tanto, aquí hay un gran problema inicial, y es que el lobby o el gran peso del sector financiero ha vencido a la economía productiva. ¿Y eso en qué se está traduciendo? Pues se está traduciendo en que las reglas fiscales y las reglas financieras que nos hemos dotado en Europa, lo único que hacen es basar toda su argumentación o todo su argumento estrictamente en variables financieras, deuda, tipos de interés, inflación y déficit presupuestario. Y eso obviamente está ahogando, como bien decía Reyes y José Carlos, está ahogando a la parte más débil de la Unión Europea, que son aquellos países que, como bien decía yo al principio también,
hay una asimetría inicial entre los países que configuran el euro y también el otro gran anillo de la Unión Europea. Imaginémonos si entra algún día Rumanía o entra Bulgaria en el euro. Aquello, si Grecia necesita tractores, seguramente Bulgaria o Rumanía, pues veremos lo que necesita, porque creo que esto es un proyecto mal diseñado desde el principio, pero es un problema de arquitectura institucional. Pero lo que estamos, digamos, enfrentados es que tenemos un grave problema con la política monetaria y los bancos centrales. Lo único que estamos creando son burbujas prácticamente en todo el escenario internacional. Las burbujas financieras o inmobiliarias que hemos sufrido en España, lo único que hacen es, digamos, acrecentar un volumen de deuda impagable, no solamente en Europa, en muchos países, sino a nivel de planetario, y con tipos de interés cero y inflación cero, como es prácticamente lo que tenemos hoy día, pues tenemos un problema de crecimiento brutal en los próximos meses y en los próximos años, que se está traduciendo en un crecimiento de la pobreza, de la desigualdad, y que realmente ni siquiera el proyecto europeo inicial podría, digamos, mejorar o sofocar. Por lo tanto, al final, el problema no es solamente el euro, el problema es que la estructura financiera mundial, es decir, quien domina realmente la estructura económica mundial, que es el sector financiero, con sus paraísos fiscales y su legislación, pues lo que está haciendo claramente es generar esta pobredumbre o esta pobreza creciente, este desempleo estructural y para mucha gente prácticamente vitalicio, y realmente de ahí no vamos a salir. Pues Carlos, no sé, en los planteamientos que estabais poniendo encima de la mesa, tal vez tú hacías más incidencia en los problemas nacionales de Grecia, estructural, de la productividad y de la estructura productiva de Grecia. Alejandro, a lo mejor, incluso Reyes, hacían más referencia a las reglas fiscales y esa estructura un poquito supranacional que condiciona en cierto sentido la evolución de los países miembros, ¿no? Bueno, yo creo que hay que combinar las dos cosas. Yo creo que Europa tiene problemas de largo plazo y estructurales que no vienen del 2008, que vienen de antes. Por ejemplo, un bono demográfico negativo, o por lo menos estancado, que no da crecimiento. Tiene un problema de baja productividad desde hace 30 años, que claro, después del gran boom de productividad de los años 60 y hasta mediados de los 70, hemos seguido un periodo de muy baja productividad, especialmente en Francia y en Alemania, y luego tiene problemas de corto plazo y de errores de gestión durante la crisis, ¿no? Yo creo que hay que atacar a todos, ¿no? Yo creo que hay que atacar con diagnósticos acertados, ¿no? Por lo que dice Alejandro, que haya estancamiento secular a nivel global es difícil, porque el ahorro es igual a la inversión, ¿no? Hay un problema de estancamiento secular en países desarrollados. En China y en la India, que tienen una crisis gravísima, el consumo privado y las ventas minoristas crecen un 10%. Las tasas de inversión están próximas al 40% del PIB. O sea que tenemos un problema de estancamiento secular en los países desarrollados. Y luego que hablemos de austeridad, Reyes, pues está muy bien, ¿no? Pero yo creo que la austeridad vino en 2010, 2013, donde Europa fue un área donde hizo menos estímulo fiscal que Estados Unidos en el año 2008 y lo retiró antes, ¿no? Y luego hubo errores sistemáticos en las intervenciones de los países cuando se diseñaban los rescates, ¿no? Las previsiones de los impactos del ajuste fiscal eran totalmente absurdas, ¿no? Yo creo que, bueno, el caso de Grecia es disparatado porque el primer programa decían que el PIB nominal iba a caer un 5 y ha caído un 25%, ¿no? Por lo tanto, hay un error de diagnóstico y un error, como ha dicho Reyes, conservador, de que de verdad ideológicamente creían que la austeridad iba a ser expansiva, ¿no? Aquello fue un error. Pero desde el año 2013 en Europa hay un brusco cambio de política económica, que en España no nos hemos enterado porque no se ha contado, pero el Banco Central Europeo hace una política más adecuada para evitar uno de los problemas de diseño, que es que Europa no tiene un mercado de deuda pública común, tiene un mercado fragmentado, y cuando llegan las tensiones el comportamiento de las primas de riesgo no es homogéneo. Eso se ha corregido con la política del BCE. El BCE ha depreciado el euro con una política de guerra de divisas clarísima para reactivar el crecimiento y las exportaciones europeas, que es lo que está haciendo China ahora y Brasil y el resto de países, y lo sufrimos, y que es lo que hizo Estados Unidos en 2008. Y en el caso de España concreto, en el año 2013 corrigen el error del 2012 y nos dan 2 años más de cumplimiento de déficit.
El problema que tiene España, que es un problema de credibilidad, es que en el año 2013, cuando la Comisión Europea y cuando varios países europeos se enfrentan a las tesis de austeridad alemanas, lo que dijeron los alemanes es que si se hacía una política monetaria expansiva con compra de deuda y se daba más tiempo para cumplir los objetivos de déficit, lo único que íbamos a conseguir es relajar a los países y que no hicieran lo que tenían que hacer. Y lamentablemente el señor Rajoy le ha dado la razón a los alemanes. Lo que ha hecho el señor Rajoy en el año 2015 es aumentar el empleo público. Entonces, yo empezaría a poner un carné por puntos en España. Entonces, el que hable de austeridad en España hay que quitarle puntos, ¿no? Porque en España lo que hay es una política fiscal expansiva que te ha desviado de la senda de ajuste, que tienes a un Banco Central que te está interviniendo diariamente para evitar tensión y que ahora te va a tocar pagar la fiesta del 2015 del año electoral con un ajuste fiscal el año que viene, pues supongamos de medio punto o lo que te vaya a determinar Europa, ¿no? Perfecto. Quería en este punto introducir otro de los vídeos, me están diciendo que lo tenemos preparado, es un vídeo de jerga donde vamos a intentar pues describir algunos de los elementos que estamos utilizando, algunos de los elementos técnicos que probablemente no son no están tan familiarizados nuestros espectadores con ellos. Así que vamos a ver el vídeo de jerga y continuamos con el debate. La Unión Monetaria es un conjunto de países que ha adoptado una moneda única, el euro. Para pertenecer al euro, los países han renunciado a su soberanía monetaria y cambiaria, es decir, han delegado en el Banco Central Europeo las decisiones sobre compra y venta de activos financieros y la fijación del tipo de interés. La pérdida de soberanía monetaria tiene dos riesgos gravísimos en caso de crisis. El primero es que el tipo de cambio queda determinado en instancias ajenas a cualquier control democrático popular. En una crisis, un gobierno con soberanía monetaria siempre tiene la posibilidad de devaluar su moneda para impulsar las exportaciones y limitar las importaciones. Perdido el control del tipo de cambio, los gobiernos han acudido a las reducciones internas de salarios para hacer más competitivas las exportaciones y abaratar las importaciones. El segundo riesgo que conlleva la pérdida de soberanía monetaria es que desaparece el papel de prestamista de última instancia que históricamente han jugado los bancos centrales nacionales. El sistema financiero se basa en el crédito, es decir, en la creencia de que se cumplirán en el futuro los pagos que contienen los activos financieros. En ausencia de este crédito, el sistema financiero, incluso el mejor gestionado, se colapsará. Por eso, los bancos centrales habían jugado el papel de prestamista en última instancia. Es decir, el papel del agente que debido a su monopolio sobre la emisión de moneda, en última instancia es capaz de comprar todos los activos de los que el público no se fía, restableciendo así sus precios y el crédito del sistema. En su estatuto original, el Banco Central Europeo no contemplaba este papel de prestamista de última instancia, lo que explica en buena medida las tensiones financieras de los años 2010 y 2012. Solo ante la amenaza inmediata de quiebra inminente del sistema bancario español, el 26 de julio de 2012 asumió el BCE este papel de una manera muy renuente y con la oposición frontal de las autoridades monetarias alemanas. Bueno, ese año 2012 que quedará en la historia por esa frase que dijo Mario Draghi de que haría todo aquello que estuviese en su mano para salvar al euro y que, entre otras cosas, ha tenido un impacto en las primas de riesgo de las que estabais hablando. Reyes, te quería preguntar a ti. Efectivamente, yo creo que lo ha dicho muy bien, ¿no, José Carlos? Es verdad que la austeridad, supuso, yo creo, lo que decía, una receta equivocada, pero con el tiempo y a raíz de que los países no salían de la crisis, se empezaron a dar estos estímulos por parte del Banco Central Europeo, como bien habéis explicado.